El trastorno obsesivo compulsivo puede incluir un patrón de pensamientos no deseados y miedos conocidos como obsesiones. Estas obsesiones te llevan a realizar conductas repetitivas, conocidas como compulsiones. Estas obsesiones y estas compulsiones interfieren en las actividades de la vida diaria y causan mucho sufrimiento emocional. Si sientes la necesidad de realizar un acto compulsivo para aliviar el estrés, incluso si intentas ignorar los pensamientos o impulsos o tratas de librarte por ellos, siempre reaparecen. Esto te lleva a seguir actuando en un ritual. Y ese es el círculo vicioso del trastorno obsesivo compulsivo. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Y en este episodio, sí, hablaremos de qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, amiga y colega, ¿cómo estás? Bienvenida a este proyecto. Ya mira, ya empezamos mal. Bienvenida a este episodio donde, bueno, es que estaba pensando en el tema y de lo que vamos a tratar, que de verdad es interesante, complejo, pero interesante. Sí, creo que el nombre lleva la penitencia porque ya te equivocaste y un obsesivo precisamente anda evitando eso, el error, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un tema súper interesante porque se ha puesto un poco, es lo que decía en el episodio de introversión y extroversión, nos hemos adueñado de algunos términos que propiamente a veces son psicológicos o psiquiátricos para hablar en el día a día, ¿no? Y entonces, de pronto pues ya hasta se reconoce en su abreviatura, TOC, ¿no? Es que yo soy TOC. Y es que yo tengo TOC pues quién dice, quién sabe, ¿no? Hoy vamos a tratar un poquito de ver qué es realmente el trastorno, pero más allá de eso es si lo que usamos en el común, en el día a día, entraría dentro de un trastorno o más bien, ¿no? Es otra cosa. Hoy hablaremos un poquito de ello y bueno, contestando a tu pregunta después de spoilear un poco el episodio, bien, la verdad es que contenta porque este tema es muy interesante y hay diferentes formas de ejemplificarlo, así que bueno, pues si te parece, arrancamos precisamente con este tema, Joel. Así es, Ale, porque de hecho lo pensaba en esta parte, ¿no? Hay memes de verdad graciosos y divertidos de mi talk, ¿no? Cuando hay una interacción o algo, mi talk manifestándose o mi trastorno obsesivo compulsivo. Y es que en verdad pudiera ser, bueno, causan risa los memes, pero ya cuando empecemos a ver en detalle qué es ese trastorno, cuáles son las afectaciones y más importante aún, ¿no? El final, cómo saber o sí, cómo llegar a una conclusión de si lo tengo o no lo tengo, pues va en ese sentido de empezar a conocer y tendríamos que empezar por eso, ¿vale? Por el principio, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Sí, porque acá el tema importante es precisamente diferenciarlo, ¿no? O sea, yo me iría por primero diferenciarlo. Por ahí tenemos algunos episodios con invitadas, ¿no? Bueno, una invitada especial que si no los han visto ahí les dejamos el link, que tiene que ver precisamente con los trastornos de personalidad y bueno, recién vino también un poco a hablarnos del narcisismo, que si no los han visto, véanlos porque ambos episodios la verdad es que están muy buenos. Y ahí ella nos explicaba esta parte de cómo saber si hay un trastorno o no y sobre todo nos explicaba también la importancia de no casarnos con un diagnóstico, ¿no? De no ponernos una etiqueta, que eso me parece muy relevante, pero creo que sí tendríamos que partir de qué es el trastorno para saber o tener una idea, yo diría, precisamente porque por eso empezaba diciendo esto, de si lo tengo o no lo tengo. Creo que por ahí empezaría yo a diferenciar el hecho de una cosa es el trastorno, otra cosa es los rasgos e incluso otra cosa, porque esto se empieza a poner más complejo, es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Entonces, acá vamos a hablar el día de hoy de ello, pero sí me gustaría hacer énfasis en no es una etiqueta, ¿no? Ni tampoco se trata de que hoy hagan un checklist de todo, ay, sí, sí, hago todo eso, sino más bien de si ya lo sospecho, bueno, pedir ayuda, ¿no? Creo que eso sería lo importante a resaltar hoy, más que hacer un checklist y salir de este episodio diciendo ya, ¿no? Ya lo tengo, ya tengo el diagnóstico, porque precisamente en esos dos episodios que les comentaba ahorita nuestra invitada, justamente hablábamos de ello, ¿no? De la importancia de que un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, te ayuden en esta parte del diagnóstico es muy relevante, o sea, no es algo que podamos andar haciendo nada más nosotros a ojo de buen cubero, Joel, no sé cómo veas tú.
Sí, de hecho ese sería como el principal riesgo, ¿no? El poder diagnosticarnos, autodiagnosticarnos o diagnosticarnos a través de un reel, de un meme o de un cuestionario que podemos encontrar sobre 10 preguntas, ¿no? Que esos de verdad son muy comunes para diagnosticar este tipo de afecciones. Y bueno, si empezamos por el principio, esto, trastorno obsesivo compulsivo o TOC por sus siglas, es una afección mental que consiste en presentar pensamientos, que serán como las obsesiones, y aquí la parte importante, un ritual o compulsiones que se realizan una y otra vez o tienen que realizarse sí o sí para que la persona pueda estar en paz o pueda fluir o pueda realizar sus actividades, tiene que realizar estos rituales, estas compulsiones una y otra vez. Obviamente estamos hablando de situaciones que interfieren con la vida y que no pueden estar, bueno, mejor dicho, es la sensación, la persona que lo padece, que lo tiene, de no poder controlar estos pensamientos y estas compulsiones, ni tampoco detenerlas. Y ahí entonces empezaríamos por una gran diferencia versus lo que vemos en un reel, en un meme o en un cuestionario que podemos encontrar. Es la gran diferencia entre es algo que es un pensamiento, obsesión, que no puedo controlar, que no puedo detener y que me lleva a hacer un ritual, compulsiones, tengo que hacer algo. Y solamente cuando hago eso, entonces ya puedo seguir con mi vida o puedo realizar las actividades que tengo planeadas. Sí, creo que justo aquí, Joel, cabe la importancia de volver a retomar esto que hablamos en esos episodios. Incluso creo que cuando hablamos de personalidad, por ahí también lo mencionamos en un episodio que hicimos tú y yo, donde es cierto, o sea, todos tenemos rasgos de personalidad, ¿no? Todos y cada uno de los seres humanos tenemos rasgos de personalidad y no todos tenemos un trastorno, ¿no? Esperemos, como siempre les digo, toquemos madera, que eso no sea así, pero bueno, en realidad todos tenemos un rasgo. No llegamos todos al trastorno. En algún momento puede existir un trastorno, sí, o sea, tampoco estamos exentos, por eso uso un poco este chiste de toquemos madera, porque en realidad, pues en cualquier momento puede existir. No es como que llegues a tal edad y estés libre, ¿no? De algún trastorno a nivel psiquiátrico. Ahora, el tema acá importante es que puedo tener rasgos obsesivo-compulsivos, pero no propiamente un trastorno obsesivo-compulsivo, ni mucho menos un trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad, ¿no? Entonces, si se fijan, hay tres, vías, ¿no? Tengo el rasgo, o tengo trastorno obsesivo-compulsivo, o tengo trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad. O puede ser que no tenga ninguno y nada más me esté haciendo ideas, también esa sería la cuarta vía, porque a lo mejor con tanta cosa, ¿no? Y lo vamos a platicar un poquito más adelante que vemos que nos ha pasado, pues podemos incluir ciertos hábitos en nuestra rutina, ¿no? Y ahorita platicaremos un poquito de eso, pero sí creo que es importante partir de ello. Y acá lo que tú estás mencionando, Joel, es propio del trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver pues con estas ideas, como bien lo dices, llega la idea, esta idea es abrupta, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer un ritual para calmar esa idea. Hay varias películas muy buenas, por ejemplo, me parece que en alguna de las plataformas está una que se llama Tok Tok y la verdad es que es muy buena porque ejemplifica varios tipos de trastorno obsesivo compulsivo, porque a veces también nada más el TOC lo relacionamos con la limpieza y no es así. También puede ser acumulación, ¿no? También puede ser el que salgan palabras de mi boca de manera involuntaria. O sea, puede haber hacia varias vertientes, vaya, no solo es la limpieza. Y esta película de verdad es que es muy buena porque ejemplifica diferentes, ¿no? Tipos de obsesivo compulsivo. Y entonces, bueno, acá vamos viendo cómo, usando un poco de esa película, llega una idea y la persona tiene que generar un ritual para calmarla. El más conocido, pues es cierto, es el de la limpieza, ¿no? O sea, tengo que, no sé, tocar con un trapito las perillas porque están sucias. Bueno, ¿no? Entonces tengo que empezar llega, ¿no? La idea de limpieza, limpieza, y entonces yo tengo que hacer ciertos rituales para calmar esta idea de la limpieza. Ahí sí es como funcionan las obsesiones y las compulsiones, ¿no? Hasta ahí creo que vamos, Joel. Hasta ahí vamos bien, haciendo diferenciaciones. Qué importante, de verdad, Ale, poder hacer la separación o la distinción entre una y otra cosa, porque no es lo mismo. Digo, al final el nombre es muy parecido, trastorno obsesivo compulsivo, a trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Pero pensaba, mientras escucho y sobre esta película, pensaba también ahí, no sé si algunos, si a raíz de lo que pasó en 2020 con la pandemia del COVID-19,
si no empezó a generar en algunos de nosotros algunos rasgos del trastorno obsesivo compulsivo relacionados con la limpieza, porque te escuchaba y pensaba en eso, ¿no? Y no sé, tal vez me ha tocado ver a muchas personas, digo, no sé si eventualmente es algo que puedan realizar de manera frecuente, pero sí, tal vez a ustedes también les ha tocado ver, o ustedes son esa persona que a raíz de esto carga consigo ya un gel antibacterial, ajá, y siempre se lo está untando, ¿no? En las manos, ¿no? O también esta parte de, no sé, llegas a un restaurante y ves así como que no, y sacan una servilleta y empiezan a limpiar, ¿no? Nuevamente, la mesa, limpiar los cubiertos. Sí lo hemos asociado mucho con la parte de limpieza, pero no sé Ale, cómo veas este punto, si tal vez esta situación ocasionó que en algunos pudieran empezar a presentar rasgos o pudiéramos empezar a presentar rasgos que tienen que ver con este miedo excesivo a contaminarse con gérmenes, ¿no? A tocar algo que esté sucio. Tal vez no lo teníamos, pero a raíz de esto, donde teníamos que extremar precauciones, no sé si eso eventualmente pudiera o pudo haber generado en nosotros un rasgo de ese trastorno. Sí, creo que aquí también hay varios caminos, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos vino a enseñar a muchos que no éramos tan limpios en algunas cosas, ¿no? Ese sería el primer camino donde, bueno, pues si te das cuenta dices, ¿cuánta razón tenía la pandemia de a lo mejor el simple estornudo, ¿no? O sea, creo que nos vino a enseñar que era más correcto estornudar así, ¿no? O taparnos la boca así, incluso lo que decíamos en algún otro episodio del saludo, ¿no? Creo que cuando hablábamos de esta parte del lenguaje corporal, que decíamos, bueno, a lo mejor la pandemia a mí me vino a enseñar que no me gusta que me saluden de beso, o sea, nos vino a enseñar muchas cosas que no precisamente tienen que ver con el TOC, sino como les digo, con la limpieza, el contacto, ¿no? Mi espacio vital, me acuerdo ahorita de Susana a Distancia, que algunos descubrimos que sí nos gusta que respeten en la fila el espacio, por ejemplo, ¿no? Que no se, no estén pegados a ti en una fila, que pues digo, hay quien le encanta estar pegado en una fila, pero hay quien le gusta esta parte del espacio. Entonces, hay muchas cosas que la pandemia nos vino a enseñar y que descubrimos y redescubrimos que no tiene propiamente nada que ver con el tema de hoy, ¿no? Creo que yo dejaría esa línea ahí. Y a lo mejor algunos nos quedaron hábitos de higiene, que eso podría ser importante, porque a lo mejor pues no nos lavamos las manos para comer, ¿no? O esto que dices del gel, ¿no? A lo mejor no lo usábamos nunca y ahora descubrimos que si comemos pues no está de más a lo mejor ponernos, ¿no? Un poco de gel o lavarnos las manos y hasta ahí queda, ¿no? Creo que ese sería el primer camino. Pero ahora, creo que también a lo mejor lo que vino a suceder es que en muchos despertó algo que a lo mejor ya traía ahí como cocinándose y la pandemia solo lo detonó, es decir, si habláramos de un trastorno como tal obsesivo compulsivo o el obsesivo compulsivo de personalidad, pues a lo mejor yo ya traía cierta predisposición y la pandemia solo lo detonó, ¿no? O sea, a lo mejor no me había dado cuenta, pero solo vino a detonarlo. O a lo mejor tiene que ver con más con una cuestión de ansiedad que de obsesión y compulsión, ¿no? Que prácticamente pueden venir siendo primos hermanos. No por algo en un tiempo estuvieron como muy de la mano en algunos DCMs. Entonces, sí creo que es importante entender, bueno, esto por qué lo sigo haciendo, ¿no? Lo que dices ahorita, Joel. O sea, esto me lo dejó la pandemia, ¿no? Por ejemplo, lo que dices del gel. ¿Lo hago por higiene o luego porque de verdad hay un pensamiento en mí que no me frena o que no frena más bien y que entonces quiero mantener limpio todo el tiempo mis manos? O, como dices, ¿no? Gente que a lo mejor todo el tiempo se lo está untando y ahí ya no tiene sentido, sino nada más es para la hora de la comida. O sea, en realidad creo que es detenerse y ver por qué lo hago, como un hábito que se me quedó por limpieza o porque de verdad no me puedo frenar, ¿no? Eso creo que sería importante porque nos va dando un parteaguas si se trata solo de un hábito que quedó a partir de aquel fenómeno o si hay algo más importante en lo que debería de prestar atención. Y en ese tema que tocas, sale en este punto que tocas, pues está la raíz de todo, ¿no? El pensamiento, ¿no? Y por eso cuando hablamos de trastorno obsesivo, compulsivo, tenemos que hablar de obsesión y de compulsión, ¿no? Y si hablamos de obsesión, pues estamos hablando entonces de pensamientos, ¿no? Pensamientos duraderos y pensamientos no deseados que vuelven una y otra vez y pueden ser a través de, no sé, de pensamiento, imágenes o que detonan, por ejemplo, una imagen son intrusivos, pueden causar angustia, ansiedad por ¿no? Este pensamiento persistente, duradero, que aunque una persona puede intentar ignorarlo o querer deshacerse de ellos, es como complicado. Y la única forma en que se puede como tranquilizar o normalizar la situación es a través de un ritual.
no sé, pensaba, ¿no? Como tal, estas opciones suelen aparecer cuando uno intenta hacer o pensar otras cosas, ¿no? O sea, es como intentar mover la mente hacia otro lugar porque hay algo que lo estoy pensando. Y con eso que decía del gel, me gusta este ejemplo como tal porque, bueno, ¿por qué lo hacemos, no? Si tengo este pensamiento o bien este pensamiento de no, algo está sucio, no, me puedo contaminar, a lo mejor alguien enfermo aquí estuvo, ¿cómo sé? Y entonces es este ritual, ¿no? Para que se pueda calmar el pensamiento. Así que más allá que puede ser una característica, ¿no? Este miedo a la contaminación, a que algo esté sucio, pues también puede ser como, no sé, pensaba en la incertidumbre, que de verdad esa es una emoción, muy interesante, porque al final es todo y es nada a la vez, por eso se llama incertidumbre, porque no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar. Pero también, si lo vemos en otro lado, puede ser también una necesidad, esta obsesión puede ser una necesidad de que las cosas estén ordenadas. A título personal, y lo platicábamos Ale, cuando preparamos este episodio, pues a mí nunca me ha gustado que los cubiertos estén del lado derecho. Digo, yo sé que ahí van, ¿verdad? Y ahí los ponen, pero no me gusta verlos del lado derecho, entonces siempre los pongo enfrente. La verdad nunca he pensado por qué lo hago. Digo, al final me he dado cuenta, de hecho no me había dado cuenta de que hacía eso hasta que alguien me hizo la observación de por qué siempre los pones enfrente si van del lado derecho. No sé, simplemente es algo, ¿no? Nunca he intentado, no moverlos y dejarlos, ¿no? Tal vez me llevo eso de tarea de este episodio para la siguiente ocasión que esté con cubiertos y ver si puedo, no hay alguna afectación o algo que empieza a generar en mí que se queden del lado derecho. Pero aparte de eso, no sé, también pensaba no sé, pensamientos agresivos o pensamientos de que voy a perder el control o de que puedo hacerme daño o puedo dañar a otras personas. No sé, también si son personas que, por ejemplo, no me hagas enojar porque voy a perder el control, ¿no? Y es este pensamiento de no, que nadie me haga enojar porque voy a perder el control, voy a hacer esto. Y también pensaba, Ale, hablando de pensamientos, si pueden ser, no sé, algún tipo de tema, no sé, algún pensamiento no deseado, tal vez algún pensamiento de índole sexual, que solamente tenga que ser tratado o controlado mediante cambiarlo a un pensamiento, no sé, tal vez más religioso y ver aquí a la religión, digo, al final no entramos no atacamos directamente a la religión, sino vemos cómo en algunos momentos pudiera ser que para algunas personas sea funcional eso, ¿no? Tengo una situación, un pensamiento, estoy pensando algo que no debo de pensar porque yo sé que no debo de hacerlo, o porque me han enseñado, mejor dicho, que no debo de hacerlo, y entonces cuando ocurre esa situación, tengo ese pensamiento o de algún tema sexual, entonces me voy hacia la religión como una forma de contrarrestarlo, de calmarlo o de eliminarlo. No sé cómo veas, Ale. Sí, justo puede ir para muchos lugares, pero la parte sexual puede ser de lo que más se observa en el trastorno obsesivo compulsivo. Es esta necesidad de encubrirlo por alguna situación y efectivamente pues tiene que ser algo que no está permitido, ¿no? A lo mejor hoy en día hay quien diga, ay no, pero eso no puede pasar, pero sí, sigue pasando porque la sexualidad muy desafortunadamente sigue siendo un tabú todavía en muchas familias, en algunas circunstancias, a pesar de que hay mucha información. Entonces, sí me parece que puede ser, o sea, en realidad puede ser cualquier cosa, Joel, ¿no? Creo que acá puede ser cualquier pensamiento intrusivo que llegue y la mente, como yo siempre lo digo, es muy sabia y transforma eso para protegerte de la ansiedad que te puede generar sacar este tema a la luz. Y pensé ahorita, a lo mejor ya hoy en día no es tan común, pero lo pensé, ¿no? Por algunos casos que he escuchado. En este tema de la homosexualidad, ¿no? A lo mejor repito, hoy en día ya no, pero en su tiempo, pues fue un tabú y demás. Y entonces, ¿cuántas personas no encubren este tema de la homosexualidad o este deseo por otro hombre, otra mujer, ¿no? Dependiendo del caso. Y entonces se transforma esta obsesión que llega en otra cosa, ¿no? Que tiene que ver el realizar una compulsión. Y a lo mejor todos los domingos me presento en la iglesia de la religión que predique, ¿no? O cada que pasa eso, rezo alguna oración. O sea, porque en realidad la mente va buscando la manera de salvarnos de pues, estos pensamientos intrusivos, pero no es tan claro, ¿eh? Aquí lo estamos digiriendo, pero ojalá los pacientes lo tuvieran tan claro, pero en realidad no es tan claro. ¿Por qué? Pues porque a veces ni ellos mismos saben, por eso piden ayuda. Oye, tengo que limpiar la casa todo el tiempo. ¿Por qué? ¿No? O no pueden entrar con zapatos porque me empiezo a poner muy de malas. ¿Por qué? Entonces, no tienen idea de ello, pero bueno, pues uno va haciendo la chamba, ¿no? De ver, de ir como
estos pañuelos de los magos, ¿no? Sacando uno, sacando otro, a ver qué hay hasta el fondo para encontrar qué es lo que le sucede a la persona. Pero sí, en realidad puede ser cualquier tema, cualquier cosa, pero sí creo que la sexualidad es de los más frecuentes. Ahora, creo que aquí marcamos y podemos marcar otra diferencia importante entre el trastorno obsesivo compulsivo y el obsesivo compulsivo de personalidad. En el obsesivo compulsivo los pensamientos son así, ¿no? Abruptos, llegan, como que no entiendo muy bien. Y el obsesivo compulsivo de personalidad, sus pensamientos tienen sentido. O sea, lo que el pensamiento que llega tiene un sentido y tiene un porqué, ¿no? O sea, si yo voy a limpiar toda la casa, tiene un porqué, tiene un para qué. Si yo tengo que cada que salgo de casa revisar la cerradura, ¿no? Que esto también es muy común, la chapa, a lo mejor varias veces, tiene un porqué. O sea, en realidad ellos, su modus operandi o su modus vivendi es así, tiene un porqué. Es un estilo de vida el que ellos tienen. En el trastorno obsesivo compulsivo solito no lo hay, o sea, es irracional de pronto, ¿no? Entonces, y en el obsesivo compulsivo personalidad, sí, en realidad son rígidos, reglas, listas, orden, organización, porque hay un porqué. Ahora, aquí los puede confundir porque pues si yo estuviera escuchando el episodio diría, bueno, no jueguen, ¿no? O sea, yo sí soy bien ordenado, soy perfeccionista, por eso inicié diciendo que todos tenemos rasgos de algunos trastornos de personalidad, que a mí me gustaría más llamarlas estructuras de personalidad. O sea, todos tenemos rasgos de ciertas estructuras de personalidad. Cuando esto ya no es adaptativo, cuando esto ya me afecta en mi trabajo, con mi familia, en la escuela, ya no me estoy adaptando en alguna de mis esferas, ya me hago daño a mí o hago daño a otros, se convierte en un trastorno. Dejo de ser una estructura y se convierte en un trastorno y ahí sí ya necesito ayuda psiquiátrica y bueno, psicológica en cualquiera de los dos casos, pero psiquiátrica, psicológica para poder lidiar con mi trastorno. Entonces, sí, si yo soy muy perfeccionista, me gusta arreglar todo por colores y demás. Puede ser que solo tenga un rasgo. Oye, Ale, ¿y cómo voy a saber que solo es un rasgo? Bueno, pues otra vez, ¿no? O sea, solo es un rasgo si no tienes broncas en casa por ello, en el trabajo, al contrario, hasta te sirve, ¿no? Tu chamba es ser, no sé, algo de calidad, ¿no? Pues imagínense, un obsesivo está ni mandado a hacer porque va a ser súper meticuloso para revisar todos estos protocolos, pero entonces no me genera una bronca, al contrario, hasta me ayuda, ¿no? Y en casa, pues me sé adaptar, o sea, no. Solo es un rasgo, no tienes tema con ello, pero si ya te está generando un problema en alguna de tus esferas, tampoco diría que es un trastorno, pero sí es importante que lo verifiques, ¿no? Porque a lo mejor en el trabajo me va muy bien con ello, pero ¿qué crees que en la familia ya no me aguantan, ¿no? Porque siempre quiero usar la misma ruta para ir a todos lados, ¿no? O siempre quiero ir a desayunar al mismo lugar, o siempre quiero que me atienda la misma mesera, o sea, entonces a eso ya los tiene hasta el gorro. Ah, bueno, no estamos diciendo que tienes un trastorno, pero no estaría de más que vayas con un profesional de la salud para ver qué es lo que sucede. Y me gusta que tocas este punto al el hecho de marcar la diferencia entre ser perfeccionista, a tener un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y cuando hablamos de perfeccionismo, también lo hemos visto, bueno, lo he visto ahí en algunas vacantes como requisito, ¿no? Perfeccionista. Porque, bueno, al final es una persona que busca resultados perfectos, un rendimiento impecable, o tener todo estructurado, ordenado, siguiendo un proceso, un protocolo. Pero versus el trastorno obsesivo compulsivo va más allá de eso porque es una preocupación excesiva y ya no es tanto el placer de tener las cosas limpias u ordenadas de manera específica, ¿no? O sea, no pasa nada si está así o está así las cosas. En un perfeccionista simplemente está llevando un orden, está llevando una secuencia que le garantiza un resultado, ¿no? Y versus la otra situación es, no estoy en paz, ajá, me está generando emociones, me está generando cosas, el que las cosas estén así tienen que ser de esta forma para que se pueda calmar mi pensamiento. Y eso es cuando hablábamos de la parte de obsesión. Y cuando hablamos de compulsión, decíamos que es el ritual que tengo que hacer para calmar este pensamiento que aparece de manera abrupta y que no puedo controlar, pues entonces hablamos de comportamientos repetitivos que, insisto, nos sentimos impulsados a realizar. Pueden ser, puede ser algo físico que tenga que hacer, o también puede ser un acto mental, es decir, algo que yo tengo que pensar o tengo que decir. No se pensaba igual hasta en repetir palabras, ¿no? O repetir frases, algo, repetir en silencio una oración, una palabra, una frase, algo. No necesariamente que tenga que hacer algo físicamente, pero también puede ser esta parte de un comportamiento repetitivo que va desde el punto de vista, bueno, no sé, un acto mental, voy a pensar esto, primero pienso esto, luego pienso esto y luego pienso
y ya se calma. No sé, me queda claro y sabemos que este tipo de compulsiones, pues no, obviamente generan más, bueno, no generan un beneficio, vaya, a la persona, pero sí puede ofrecer un alivio limitado. Porque decíamos, al final es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, ok, pasa algo, tengo que hacer algo, como una compulsión, tengo que hacer un ritual, tengo que hacer una serie de cosas para que se calme, pero al poco tiempo, al poco rato, va a volver a aparecer, ¿no? O se vuelve a presentar. Entonces, solamente lo único que logré fue tener un alivio, bueno, inmediato, sí, pero limitado, no duradero. Y en estas compulsiones que van más allá de lo razonable, y de verdad ahí sí pudiera haber un montón de cosas, pero podría ser la forma de lavar o de limpiar. ¿Qué productos utilizar para limpiar? Que también eso puede ser, ¿no? Porque igual y yo voy al súper a comprar las cosas y no está el producto que yo quiero. Y hay más marcas, pero no. O sea, me genera algo que no sea esa marca, ¿no? Puedo comprar otra marca, pero cuando estoy limpiando con esa marca, no, siento que no. Es porque esa marca no, no sé, tenga que ver con la mercadotecnia, la publicidad, si me da confianza, los colores, pueden ser muchas cosas, pero puede ser esto de no, no me da la tranquilidad de que algo quedó limpio porque no es la marca que yo utilizo. Ordenar las cosas, ordenar la ropa por colores, que digo, al final, insistimos, si eso, la razón por la que hago de ordenar un closet por colores o con esas técnicas japonesas que no recuerdo cómo se llaman, pero son esta forma de doblar las cosas y ponerlas y acomodarlas, si solamente son para tener un espacio ordenado y tranquilo y no pasa nada si está de esa forma o está de otra, a la gran diferencia de si no está de esa forma, me está generando, ¿no? Y no puedo seguir con mi vida porque me está generando eso. Sí, justo aquí en esto que mencionas es un parteaguas importante porque en el trastorno obsesivo compulsivo una manera importante de saber que hay afectaciones, pues es porque los rituales consumen una gran cantidad de energía, ¿no? Las compulsiones. O sea, evidentemente quiero que piensen, ¿no? En que si yo para poder salir de casa, que es un poco lo que sucede en esta película que les digo, Tok Tok, que por cierto también hay una obra de teatro, que si no me equivoco todavía ya está en cartelera. Al final del día, estos rituales, no se recordaba ahorita una de las escenas, ella tiene que tapar todas las tapas, ¿no? De shampoos, de frascos, ver que estén apagadas todas las luces, ¿no? Las ventanas cerradas para poder salir de casa. Entonces, si todo eso ya lo hice en una sola vuelta, bien, ¿no? Pero si ya salí a la calle y me acuerdo que tengo que volver a hacer todo eso, voy a perder tiempo. Entonces, gastan energía, gastan tiempo y eso evidentemente va a impactar en el rendimiento académico, laboral, en las relaciones interpersonales. Incluso ni tiempo voy a tener de socializar porque voy a estar más adentrado en cumplir todos los rituales, ¿no? Y tienen que ser de esta manera. Ahora, en el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, pues sí afecta demasiado la manera en la que nos relacionamos con los otros. Acá a lo mejor no es una cuestión de tiempo, porque repito, no están estos pensamientos intrusivos ni estas compulsiones, sino es un modo de vida, ¿no? O sea, yo sé que esto es porque me sirve, para vivir y para tener control y demás, pero eso sí cansa a los demás. En realidad ahí la repercusión es con mis relaciones con otros, porque el ser tan rígido, el tratar de ser perfeccionista, pues quiero que piensen que es muy bueno para algunas cosas, pero cansa a los demás. Entonces, cuando yo tengo esta necesidad constante de querer controlar todo, pues eso abruma a los otros. Imagínense el trabajo en equipo, voy a querer que siempre se haga a mi manera, ¿no? Que siempre sea como yo quiero. Entonces, genera estrés constante porque para uno, ¿no? Para quien es obsesivo y para el otro porque pues no va a aguantar, ¿no? Entonces, en realidad ahí es como podemos ver estos dos trastornos, que hoy estamos haciendo la diferencia, cómo pueden afectar en una y otra esfera. Ahora, si yo solo tengo rasgos, posiblemente no llegue a esas afectaciones. Solamente tengo un rasgo y a lo mejor pues mi único problema es en casa, ¿no? Y de pronto pues mi pareja o mis hijos se enojan por ello, pero no pasa de ahí. Ah, bueno, entonces pues puedes ir al psicólogo, ver de qué manera te pueden apoyar, pero no el de qué crees, ¿no? Que pues yo ya lo tengo, ¿no? En todos lados y ya me corrieron y entonces sí es un foquito de alerta para ir y buscar ayuda. A lo mejor puedes empezar por lo psicológico y si de ahí lo creen conveniente psiquiátrico o si de una vez quieres lanzarte a la parte psiquiátrica, pues más vale que sobre que falte, dice ese dicho por ahí, y pues no está de más, ¿no? En realidad no es como que te vayan a dar algo que no necesites, sino al contrario, el chiste es que puedas estar bien, pero creo que esto marca una diferencia, Joel, no sé cómo veas tú. Sí, concuerdo totalmente contigo, Ale. Y hablando de compulsiones, pensaba en otros ejemplos que nos dejó la pandemia.
Lo recordarán, había todavía en algunos lugares, en algunos sitios públicos, quedaron estos letreritos ahí en los sanitarios de cómo lavarse las manos. Porque bueno, todos, creo que todos teníamos nuestra forma, pero creo que era la misma, ¿no? Y como que la hacíamos así, ¿no? Nada más, ¿no? Y con la pandemia aprendimos que no, que había que meter entre los dedos, que había que ponerla acá y que acá y por todos lados. Y eso ahora me da tranquilidad hacer, lavar mis manos de esta forma, porque si no me las lavo así, no. Y esa es como la gran diferencia, ¿no? Puede llegar el caso extremo donde una persona puede hasta dañarse la piel por lavarse las manos de manera intensa, ¿no? Puede dañarse la piel. No se pensaba otra compulsión que puede ser esta parte de asegurarse que las puertas están cerradas, sobre todo cuando salimos o cuando nos vamos a dormir. Puede generar que una persona hasta tenga que levantarse, como no tiene la certeza o no, es que debe de estar bien cerrada, ya no puede conciliar el sueño, tiene que levantarse, ir y abrir la puerta literalmente y volverla a cerrar, ¿no? Y hasta mover el pasador, cerciorarse una y otra vez de que está cerrado, o si tuvo que salir. Que bueno, creo que eso sí, no sé si les ha pasado, a mí sí me pasó un par de veces. Y sí cerré, no me acuerdo, ¿ah? Cerré con llave, no cerré con llave, ¿qué hice? No me acuerdo, ¿dónde están las llaves? Pero esto ya va más allá, ¿no? Decimos, va más allá hay una afectación, tengo que cerciorarme porque si no lo hago, no puedo estar en paz, no puedo estar tranquilo. Contar, no sé, ese ejemplo cuando lo vi me llamó mucho la atención, pero sí recuerdo haber visto personas que cuentan con los dedos. Ajá, y están así. Pueden tomarse los dedos así, empezar a contar, o pueden empezar a hacer esto, ¿no? De empezar a contar con los dedos. Y si no cuentan de esa forma, otra vez es esta inseguridad, ¿no? O esta sensación de que no está bien hecho porque no conté como lo tengo que hacer. Y lo más de los más extraños para muchos de nosotros, pero obviamente para la persona que lo padece no tiene nada de extraño ni de raro, el organizar los productos, lo que sea, botes, frascos, latas, botellas, todos hacia el mismo lado, ¿no? Todos de frente, todos de lado, o sea, no pueden estar de frente, tienen que estar de lado, o tienen que estar de espaldas, o tienen que estar por tamaños, ¿no? Los más chiquitos hasta adelante, los más grandes hasta atrás, que eso para mí tiene mucho sentido, ¿no? Porque abrir a la puerta de una alacena y ver lo que busco es una botella más chiquita y lo primero que me encuentro son botellas de litro del producto que usted se imagine, pues será complicado encontrarlo, ¿no? Pero insistimos, va esta parte de más allá. Si no están los productos de esta forma o de tal forma, me está generando, ¿no? Es esto y tengo que hacerlo sí o sí para que se pueda realizar. Y lo más importante de todo esto, Ale, y es algo que sí queremos recalcar, es que los síntomas pueden ir apareciendo con el paso del tiempo. No necesariamente pueden empezar a una edad, aunque sí también hay casos donde se presentan desde muy temprana edad o en edad adulta. El punto es que se pueden presentar a lo largo del tiempo y varían en gravedad a lo largo del tiempo. Algunos síntomas pueden empeorar cuando estamos en situaciones de estrés, por ejemplo, o cuando estamos en momentos de transición o de cambios. Entonces ahí los síntomas empeoran, pero también pueden de alguna forma o en algún momento de la vida disminuir o dar la impresión de que han desaparecido. Creo que este trastorno obsesivo compulsivo pues puede generar muchas afectaciones y los síntomas pueden ser de leves, moderados a graves. Y el punto aquí es que si llega el momento en que se vuelve incapacitante para nosotros, pues es donde hay que empezar a poner atención o hay que pedir ayuda porque ya nos damos cuenta de que nos está incapacitando para seguir con nuestras actividades. Sí, a mí ya nada más me gustaría agregar como en estos ejemplos que también se puede encontrar en cuando te rascas mucho la piel, ¿no? O sea, como ya hablando del trastorno obsesivo compulsivo, digo, creo que ya la diferenciación ya la hicimos varias veces, pero ya hablando del trastorno obsesivo compulsivo se puede encontrar en este rascarse intensamente la piel, comerse el cabello, arrancárselo, también puede entrar dentro de estas compulsiones, ¿no? Que pueden presentarse. Incluso también la dismorfia corporal, que también está muy de moda este término y que hasta podría ser tema de otro episodio, ¿no? Ahorita lo estoy pensando, porque no tiene que ver propiamente con la dismorfia corporal por el peso, porque ahí estaríamos hablando de otro trastorno, y que tenemos episodio para ello, ¿no? Donde hablamos de los trastornos que tienen que ver con la parte de la nutrición. Si no lo han visto, véanlo, porque también la verdad es que está muy interesante. Acá me refiero a, hay algo mal con mi cuerpo, ¿no? Defectos, algún error, algo que yo a lo mejor sí hay algo muy leve, pero yo lo hago muy grande, entonces estoy preocupado todo el tiempo por esta parte. Puede suceder también porque va hacia varios lados, como bien lo decíamos hace un rato.
Y estos ejemplos más para que se identifiquen y digan yo soy, es para que ustedes piensen y digan, ay, o sea, entonces no es tan normal, a lo mejor algo que yo ya había normalizado, porque eso también sucede. Hay gente que ya vive con esto tan normalizado que no se da cuenta que necesita otro tipo de ayuda. Y bueno, el otro que también empezaba diciéndoles el de la acumulación, que a lo mejor ahí yo alguna vez escuché que algo que no has utilizado en un año, pues ya, o sea, es importante tirarlo porque ya no lo vas a volver a usar, ¿no? Y entonces eso lo escuché en algún comercial o algo así, o sea, no lo dijo ningún especialista, sino era un tip, ¿no? Casero, donde pues hagas revisión y si no lo usaste en un año, ¿para qué lo estás guardando? Y entonces a lo mejor es una buena opción revisarnos, ¿no? A ver, pues si tiendo a guardar cosas, ¿no? O ya hay muchas cosas guardadas, hay hasta programas de ellos, ¿no? Que luego están en diferentes canales de televisión donde cuentan las historias y demás, y uno puede encontrar un montón de cosas en ello. Entonces, tampoco es normal, ¿no? Cuando ya estamos viendo a grados significativos. Y bueno, pues eran esos ejemplos, Joel, ¿no? Que quería también como ilustrarlo. Sí, de hecho es interesante el tema de verdad, Ale. Creo que poder diagnosticar a una persona con trastorno obsesivo compulsivo va más allá, lo decíamos, de ver un reel, de ver contestar un cuestionario. Solamente un profesional de la salud mental puede diagnosticarlo y bueno, pues tampoco será así tan simple, ¿verdad? Como con preguntas. Son muchas cosas que se tienen que realizar para poder llegar a esa conclusión. Pero el punto es ese. Al final es importante, creo que es importante, por eso tocamos estos temas de reconocer que cuando se habla de trastornos de personalidad, y de verdad que hay muchos y procuremos irlos tocando de uno por uno, porque de verdad hay unos muy, muy interesantes, bueno, todos son muy interesantes, pero en el hecho de verlo, de que a veces podemos tener ese rasgo o no nos habíamos dado cuenta de que presentamos un rasgo. Y está bien presentar un rasgo de los trastornos de personalidad o de este que tratamos en particular, ¿no? Porque al final es conocernos, ¿no? Es avanzar en esta parte, saber cómo somos. Hay una gran diferencia entre tener un rasgo, y lo hemos dicho en muchos episodios, a tener propiamente los síntomas del trastorno, que en los episodios donde nuestra invitada hablaba de trastornos de personalidad y narcisismo, pues sí, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre lo que se tiene, lo que se es y lo que el paciente presenta con lo que ha sucedido en gran parte de su vida o en algún tiempo de su vida hacia acá. Y pues obviamente saber que si tenemos obsesiones o compulsiones que afectan nuestra calidad de vida, pues el profesional de la salud mental es la mejor opción para empezar a ordenar, a intentar entender, comprender y saber hasta dónde, ¿no? Cuando hay una afectación en la vida, cuando la forma en la que yo quiero que se hagan las cosas está generando afectaciones, y por eso me gustó mucho como lo dices, Ale, a lo mejor en el trabajo va de maravilla, ¿no? Porque ahí sí tiene que ser así, pero ya con la pareja, con la familia, con las actividades que yo hago día a día, si no las hago así, me está generando un problema, pues hay una afectación que tiene que ser atendida. Y yo creo, Ale, que con eso llegamos a la parte final de este episodio. De verdad, es un tema interesante. Iremos tocando más adelante otros temas así, pero bueno, creo que era importante empezar siempre es importante cuando se habla de trastornos, distinguir los rasgos de un trastorno y los síntomas de un trastorno. Sí, ojalá que haya quedado claro y digo, y si no, también pónganlo en los comentarios, no entendimos esto, no entendimos aquello, para, bueno, retomarlo en algún otro momento, porque la verdad es que sí es muy importante la diferencia entre estos dos trastornos, que sí son trastornos, ¿no? El TOC y el TOC con P al final, para que no se les olvide, y el otro, ¿no? Que son estructuras, son rasgos y es lo que cotidianamente podemos encontrar en el día a día. Y es muy importante esta diferencia porque eso puede marcar también un parteaguas a futuro con alguien que de verdad, pues a lo mejor esté viviendo un trastorno y no lo sabe, ¿no? También eso es importante. Entonces, creo que yo hoy cerraría con esta cuestión de si ya algo despertó en mí este episodio, ya me hizo dudar, ¿no? O un familiar o alguien cercano, bueno, creo que más vale pedir ayuda y a tiempo poder prevenir cualquier cosa, porque de verdad esto puede ser muy desafortunado si avanza y si no hay ayuda, ¿no? A lo mejor no puede decir, bueno, pues van a ser ordenados toda su vida, pero no es así, o sea, al final del día, si ya hablamos de un trastorno, va a haber un deterioro en alguna de las áreas, lo hemos hablado acá, entonces creo que sí es importante pedir ayuda.
Así es. ¿Y ustedes qué piensan de este tema? ¿Se han autodiagnosticado? ¿Se han diagnosticado con un trastorno así? Cuéntenos en los comentarios. De verdad nos agradará mucho leerlos, conocer de ustedes, de sus experiencias, de sus vivencias y enriquecer el episodio. Y con eso llegamos a la parte final. Agradecemos muchísimo a la gente que se queda hasta este momento de los episodios, a la gente que nos sigue en YouTube, que se ha suscrito. Muchas gracias. A los que aún no lo hacen, por favor háganlo, dejen su me gusta. Dejen un comentario, compartan este video a alguien que crean, bueno, este episodio a alguien que crea que le puede ser de utilidad. Y bueno, con eso llegamos a la parte final, Ale. Sí, recuerden que estamos en diferentes plataformas de audio, estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, en Amazon Music y que bueno, nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook, ahí por ahí van a aparecer las redes para que nos sigan, le den like, compartir y bueno, pues todo esto que es importante hacer en redes para poder seguir cerca de ustedes. Así es, Ale. Y con eso llegamos a la parte final. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.